corazón acerca de hablar a los jóvenes, jóvenes valientes, jóvenes que toman desafíos con Dios. Y qué tremenda palabra Dios nos ha estado hablando. Yo quiero hablarles acerca de 2 Timoteo 2:15. Ya hace un momento estamos orando por la palabra, así que sé que Dios nos sigue respaldando en el nombre de Jesús. La palabra de Dios será en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Toma asiento, por favor. Este texto que le dice Pablo a Timoteo, a este joven Timoteo, a este joven que recién empezaba, era para desafiarlo y motivarlo. Timoteo, es necesario que te presentes a Dios como obrero aprobado. Es porque la mayoría de nosotros pasamos pruebas, pasamos dificultades. Nadie dice que el Evangelio es un jardín de rosas que caminas y todo te va a ir bien. No hay esa opción. Por eso dice, hey, procura presentarte aprobado, porque en tu camino vas a tener pruebas. Y es un desafío para cada uno de nosotros poder presentarnos aprobados. ¿Qué es un desafío? Un desafío es un reto, algo con que vas a tener que enfrentarte. Cada uno va a enfrentar un desafío diferente. Cada uno va a tener que enfrentarse a algo diferente. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia. Procurar es esforzarse en tratar de conseguir algo. Y diligencia es la disposición para resolver con rapidez e interés lo que se hace. Es decir, que este versículo nos desafía a esforzarnos poniendo a la disposición la rapidez e interés para hacer aquellas cosas que son importantes para nuestra vida cristiana. ¿Saben el primer paso para aquel desafío, lo que hablaba Pablo? Vive una vida cristiana verdadera y no de apariencias. ¿Saben cuántos jóvenes aparentan en la iglesia? Pero luego cuando lo ves en el colegio, o lo ves en el trabajo, o lo ves, capaz ninguno de sus compañeros sabe que es cristiano. Mi vida cristiana no tiene que ser una vida de apariencias. El versículo 15 usted ha leído. La palabra aprobado viene del original en la palabra tokinos, y es una palabra que era usada en el ámbito que era verdadero. Hace un momento leímos el versículo 15 acerca de procurar con diligencia presentarte a Dios aprobado. Tenemos que tener un amor verdadero hacia Dios, como dice Romanos 12:9. El amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo y seguir lo bueno. El amor que le tengo hacia Dios tiene que ser sin fingimiento, tiene que ser sincero. Hace un momento te hablé que nuestra vida cristiana tiene que ser una vida verdadera, una vida sin apariencias. Uno de los segundos desafíos que enfrentamos es que ser un buen obrero del reino de Dios. La palabra obrero, por eso hace un momento leíamos, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. La palabra obrero significa hacedor. Yo no conozco ningún joven que no tenga ningún talento. Pero hay gente que solamente se determina, bueno, me voy a sentar todo el año. ¿Sabes? Las bancas no han sido diseñadas para ti. Dios quiere que seas hacedor. Dios quiere que hagas, que obres, que trabajes en su reino. El Señor te deja, ya no quiere que seas hablador, sino hacedor. Ya deja él. ¿Sabe qué? Quisiera hacer esto.
Sería bueno hacer esto. Voy a pensarlo. Cuando dicen, hermana, nos tienes que apoyar en esta área, ¿qué te parece? Y tenemos este proyecto y queremos contar contigo. Voy a pensarlo. En serio, vas a pensarlo. Y así cuando se te declara también lo piensas así, lees la Biblia y oras también. Y el pastor dice, hijo, ven, y esto, que lo otro, vamos a hacer esto. Ah, pastor, yo quisiera hacer. ¿Saben? Y esto me hace acordar, había una hermana en la iglesia que decía todos los días en la iglesia, decía, ay, ¿cómo me gustaría limpiar todos los días la iglesia? Pero mi trabajo no me deja. Y aquí estoy delante de la presencia de Dios, no puedo mentir ni exagerar. Y la hermana todos los días decía esto. ¿Cómo me gustaría venir a limpiar? Yo le pondría flores, yo enceraría sola, yo haría todo. ¿Cómo me gustaría limpiar la iglesia? Pero mi trabajo no me deja. ¿Saben qué pasa a fin de mes? La botaron del trabajo. Ahora pregúntate tú en esta noche si al día siguiente vino a hacer lo que decía. Dios no quiere que gente habladora, Dios quiere gente hacedora. Ya quisiera hacer esto, pastor. Sería bueno. Uy, sí me gustaría. Y cambiarlo por voy a ir, voy a hacerlo. Cuente conmigo, hagámoslo, vamos. No quiero ser un hablador, quiero ser un hacedor. Tenemos que comprender que el reino de los cielos necesita acción, no solo palabras. Usted leí en 1 Corintios 4:20, porque el reino de Dios no consiste en ¿qué? En palabras. Lo dice la Biblia. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en ¿qué? En poder. Pero no solamente tenemos que ser obreros, sino obreros que tienen de qué no avergonzarse. Es decir, lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios, con alegría, no con obligación, con agradecimiento y no por interés. Hoy mira, nos estamos quedando arreglando con el pastor Ulloa hasta tarde. Ahí capaz ahorita nos suelta chaufita o algo. No te vayas, hermano, porque ahorita nos invita algo por ahí. No te vayas. Lo que yo hago para el Señor lo hago con agradecimiento, no por interés, no esperando nada a cambio. Ese es el amor verdadero, ¿no? El que no espera nada a cambio. Tengo que ganar almas predicando el evangelio con nuestro propio testimonio de vida cristiana. No hablar, ay, lo que le pasó a tal persona, sino lo que me pasó a mí, cómo puedo ayudarte. Saben, el tercer desafío es conocer más de la palabra de nuestro Dios. ¿Cómo podemos usar bien algo? ¿Saben qué pasa en la mayoría de cosas cuando compramos algo nuevo? No sé si alguna vez han abierto, no, pastores, que yo siempre compro de segunda. Yo compro de Marketplace nada más. No conozco la caja como es. ¿Saben? Normalmente cuando tú compras algo nuevo, te viene un papelito, ¿no? Ese que nunca lees. ¿Y se llama qué cosa? El manual. O las instrucciones. Los pasos para armarlo. ¿Saben qué hace la mayoría de gente con ese manual? Hasta para los controles o las más pequeñas cosas hay un manual. ¿Cómo podemos usar algo sin conocer cómo se arma o cómo se hace? ¿Cómo podemos usar bien algo? Tenemos que conocerlo primero. Muchas veces tenemos muchos equipos tecnológicos, o tenemos un piano, tenemos una guitarra, tenemos tal cosa, y no lo practicamos, no hacemos absolutamente nada. Aún como tenemos un buen celular, si dices, pero yo lo uso para llamar nomás. Entonces, ¿por qué me pides el iPhone 14 si lo vas a usar solamente para llamar? ¿Saben? Muchos de nosotros solo no lo usamos porque no los conocemos. En la palabra de Dios encontramos palabras de poder. En la palabra de Dios encuentras palabras de consuelo. En la palabra de Dios encuentras palabras de salvación, palabras de sabiduría,
palabras para jóvenes, palabras para ancianos, palabras para hombres, para mujeres, para matrimonios, consejos. Pero no podemos usarla bien porque no la conocemos. Si alguno de ustedes, pastor o alguien le dice, hermano, ¿sabe qué? Usted va a predicar para el otro culto. Ay, pastor, no sé predicar. Pastor, es que no sé esto. No sé, pastor. Es tiempo de ser hacedores de la palabra de Dios. Es tiempo de ponernos en pie. Tienen ya 3 años. Y es tiempo de no solamente quedarse aquí, sino predicar el Evangelio a donde los mande el Señor. ¿Saben? Dios quiere que nutramos más su palabra. Tenemos que conocer la palabra de nuestro Dios. Tenemos que leerla, escudriñarla, alimentarnos de ellas todos los días, estudiar la palabra de Dios, practicarla, y nos daremos cuenta que todo lo que necesitamos en nuestra vida lo podemos encontrar en ¿dónde? En la palabra de Dios. Aleluya. Todo lo que yo necesito lo encuentro en la palabra de Dios. ¿Saben? El problema es que a la mayoría de jóvenes, yo les cuento porque yo he estado desde muy pequeño en la iglesia, y la mayoría de jóvenes piensa que Dios no lo puede usar. La mayoría de jóvenes digan, no, que otro hermano lo haga, capaz lo hace mejor que yo. La mayoría de jóvenes piensa, así como Jeremías, Señor, yo no sé hablar. Pastor, así yo me voy a preparar 3 años. Mira mamá, estoy saliendo en internet, soy famoso. ¿Saben? Una broma, si salgo en internet. Pasa que la mayoría de jóvenes piensa que Dios nunca lo va a usar. Y dice, no, yo creo que cuando tenga 25. Y no sé si vieron ustedes que a veces ven las redes sociales, pero ya gracias a Dios que el pastor oró por las redes sociales para que no entraran a TikTok, ¿verdad? Te pregunto 5 textos bíblicos, no sabes, pero 5 trends que han salido en TikTok, seguro me dicen, y hasta los pasos lo haces. ¿Saben? Había un video en internet que ha estado saliendo muy fuerte en TikTok, acerca de una canción que los jóvenes eran cristianos, ¿no? 2000, 2010 cristianos, y en el 2023 se fueron al mundo. No sé si han visto ese tren o esos videos. A mí particularmente me chocó bastante ver que jóvenes están retrocediendo. Es que esos jóvenes nunca conocieron quién era Jesús. Esos jóvenes nunca conocieron quién era de verdad el único que nos puede amar sin condición. ¿Sabes? Tristemente algunos jóvenes piensan que Dios no lo puede usar, piensan que el Señor solo podrá usarlos una vez que han acabado ya tal cosa, o la universidad, o mi trabajo, o tal cosa. O tengo que hacer tales pasos para que Dios me use todavía. Pero la Biblia nos enseña una y otra vez que el Dios Altísimo es capaz de usar a cualquiera. Había un joven que se llamaba así como el pastor que predicó hace un ratito y como el pastor que está predicando ahora. Un joven que se llamaba José. José abunda, ¿no? ¿Saben qué pasa? Este joven José era el hijo de Jacob, ¿verdad? Hermano, por favor, pastor, discipulado para los jóvenes. Era el hijo de Jacob y su madre era... Ya no voy a preguntar, Tenía muchos hermanos y tenía una hermana en sí. Aunque era el primogénito de Raquel, era el 11º hijo de Jacob. Pero él era el favorito de Israel y por eso sus hermanos dicen que lo odiaban. Y esto normalmente a veces pasa hasta en la casa cristiana, ¿no? Hasta la mamá tiene su favorito, ¿no? El menor. Y cuando uno es mayor es más complicado porque el mayor hace todo, ¿no? ¿O no les pasa? No les pasa, qué bueno.
el Felipe nomás pasa, acá no pasa. Entonces el hijo mayor normalmente, ya sabes qué, se levanta, ya hace esto y el otro, pero mamá, tengo que hacer mi tarea. No importa, hace esto y el otro. En cambio el menor no hace mucho. ¿Sabes qué pasaba con José? Que sus hermanos lo odiaban. Y no solamente al odio de palabras, sino a tal punto de qué cosa, de venderlo. Usted ha leído en Génesis 37, del 3 al 4, y amaba a Israel a Jacob más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo su hermano que su padre lo amaba, más que a todos sus hermanos, ¿qué hacían ellos? Le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Cada vez que le hablaban a José, le hablaban con cólera. Cada vez que le hablaban a José, no tú entonces pues. Y así. Aunque José fue vendido como esclavo a sus hermanos, por sus hermanos, seguía haciéndole fiel a Dios. Esto es uno de los ejemplos más fuertes, que José era un joven usado por Dios. A pesar de que estaba en la cárcel, a pesar de que podía pasar lo que pasó con sus hermanos, hay un versículo que impacta mi vida, que es el Génesis 39:2. Dice la Biblia, y Jehová estaba con José. No importa en qué circunstancia esté, la Biblia dice que Jehová estaba con José. José acabó cuidando la casa de uno de los hombres más poderosos en Egipto, Potifar. José se comportó de una manera magistral en todo, aunque usted sabe la tentación que pasó con la esposa de Potifar, y no, José venció, gracias a Dios. José se mantuvo recto en todo momento, y el Señor le exaltó a la diestra del faraón con el fin de perseverar al pueblo de Israel. Génesis 39:2 dice la Biblia, mas Jehová estaba con José. Y no solamente Jehová estaba con José, la Biblia dice, y fue varón pobre, dice. Fue varón próspero. Y estaba en la casa de su amo en Egipto. En el 41:38 de Génesis dice la Biblia, y dijo Faraón a sus siervos, ¿podemos hallar a alguien como este? ¿Habrá alguien como José? Un hombre en quien esté el Espíritu de Dios como José. Usted puede ir al versículo 46, va bajando así un poquito. Y José tenía 30 años cuando se presentó delante del faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante del faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Por eso, en medio de tus problemas, en medio de tus dificultades, en medio de lo que estés pasando, joven, no te rindas. No desmayes. Joven, levántate y toma el desafío. Había un niño que se llamaba Samuel. Es el hijo que Ana oraba todos los días en el templo fervientemente. Su padre tenía 2 esposas, Penina y Ana. Y Penina tenía hijos, mas Ana no lo tenía. ¿Y saben qué hacía Penina todos los días? La molestaba, la fastidiaba. Tú no puedes tener hijos. Mira, yo tengo hijos. Te prestaría uno, pero no lo sabes cuidar porque no has tenido. Entonces me quedo con mi hijo. Todos los días fastidiaba. ¿Y sabe qué hacía Ana? Iba a la presencia de Dios. ¿Saben? Y usted lo puede leer luego en Génesis, en 1 Samuel 1, del 1 al 28. Dios favoreció a Ana. Ana hizo un voto al Señor que se lo dedicaría a su hijo, al Señor. Y cuando dejó a su hijo Samuel con Elí, el sacerdocio del templo, cuando nació Samuel, Ana se lo entregó al Señor. Samuel tenía entre esos entonces 11 años cuando escuchó el llamado de Dios.
En 1 Samuel 3, Jehová le dice a Samuel: Samuel, Samuel. Tengo rever, estamos avanzando. Muy bien. Entonces yo te aviso ahí cuando hablo como... ¿Saben? Y Samuel, como era un niño, todavía no conocía, a veces cuando Dios nos habla y nos pone ese sentir para hacer algo en las cosas de Dios, y no conocemos más a Elí, y dice: Elí, ¿para qué me llamas, Elí? Me ha costado tarde. Espera. No quiero te llamar. Ya Elí está bien, se va a acostar. Y está listo para el rever, por favor, me lo cuento de 1, 2, 3. Y entonces escucha de lo alto de nuevo: Samuel, Samuel. A ver, está atento. Muy bien. ¿Saben qué pasa? Samuel por segunda vez se levanta. Elí, he tenido una vigilia ya, pues. Elí, no seas así. No me levantes. No. ¿Saben? Pero luego entendió Samuel, entendió Elí que no estaba llamando a él, sino que le hablaba el mismo Dios. Y le dijo: Samuel, tienes que decir: heme aquí, Señor. Lo que tú me digas, yo lo voy a hacer. Y 1 Samuel 2:26, y el niño Samuel, así dice la Biblia, hermano, era un niño. Por eso yo no entiendo muchas veces por qué los jóvenes dicen que Dios no me puede usar o que está pasando esto en mi vida porque no soy tan capacitado. Dice la Biblia en 1 Samuel 2:26, y el niño Samuel creció y estuvo a favor de Jehová y de los hombres. Usted puede leer en 1 Samuel 3:1, y el niño Samuel ministró a Jehová delante de mí, y la palabra del Señor era preciosa en aquellos días. No había visión abierta. A su corta edad, Samuel ya era usado por Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer hoy en nuestras vidas. Cuando termine el mensaje, voy a pedir que pasen los que sirven aquí en la iglesia en CADE, y voy a orar por ustedes para que puedan ministrar de esa forma. ¿Sabes? Había un pastorcito en la Biblia llamado David, y es más, era tanto David que dice la Biblia que ni siquiera su padre lo contaba, porque se acuerdan cuando vino a ungir el profeta. Lo vino a ungir, y ¿saben dónde estaba David? Estaba pastoreando. Por favor, que vengan todos tus hijos. Entonces Isaí presenta a todos sus hijos, los más grandes, los que estaban en la guerra, los que representaban bien. En cambio, David estaba siguiendo pastoreando las ovejas que no eran suyas, pero lo hacía con mucho amor. ¿Saben? Y entonces Samuel comenzó a ver a cada uno y comenzó a ver su capacidad. Comenzó a ver su tamaño, comenzó a ver cómo eran ellos, y Dios le dice: espera Samuel, tú ves lo que está afuera, pero yo veo su corazón. Aleluya. ¿Saben? Lo único que Dios busca en nosotros es un corazón que lo ame, un corazón dispuesto. Lo demás lo hace Dios. ¿Saben? Y pasa que Dios le dice: no, ellos no es ninguno de ustedes. Le pregunta a su padre: ¿hay alguien más? Porque Dios dice que no hay ninguno, y no creo que se haya equivocado Dios. Tengo un hijo ahí que es el pastorcito de ovejas, pero él no tiene la talla de mis demás hijos, él no me representa como los demás. Este es un pastor de ovejas que eso no lo sabe hacer. ¿Saben? Pero Dios lo eligió a David. La Biblia dice en 1 Samuel 17:33, y Saúl dijo a David: no puedes ir contra este filisteo para pelear con él, porque tú no eres más que un joven, y él un hombre de guerra de su juventud. La gente te va a querer desanimar. La gente va a decir: tú no puedes, mírate, no te has dado cuenta, la hermana tiene años en esto, el otro tiene años en esto, y te está preparando en esto también, y tú no tienes, no puedes. Eso es lo que le decía Saúl a David. Le decía: oye, tú eres un joven, este tiene años peleando,
Y aparte, si no te has dado cuenta, este es un gigante. Y aparte, si no te has dado cuenta, también tiene un escudo y un arma muy grande. Pero en el versículo 37 de 1 Samuel 17 dice: y dijo David: Jehová, que me libró de la garra del león y de la garra del oso, me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David, no le quedó más de otra que asegurar y decir: ve y Jehová esté contigo. Hay un rey muy joven en la Biblia llamado Josías. Josías era el hijo del rey Amón y de su esposa Gedida. Era el nieto del rey Manasés. Manasés se apartó del Señor y construyó un templo para la adoración para los idólatras. El rey Josías tuvo 4 hijos, pero lo que comenzó a hacer Josías es comenzar a restaurar el templo de Dios y devolvió el arca de la alianza al templo. Permaneció fiel a Dios. Dice la Biblia en segunda de Crónicas 34, del 1 al 3. Mira qué edad tenía Josías cuando empezó a reinar. Lo dice la Biblia. ¿Qué edad tenía Josías cuando empezó a reinar? Josías tenía, ¿cuánto? 38. 8 años cuando comenzó a reinar, dice la Biblia. Y reinó a Jerusalén 1 y 30 años. E hizo, que dice, lo recto delante de Jehová. Y anduvo por los caminos de David, su padre. Y no se inclinó a la derecha ni a la izquierda. Porque en el 8º año de su reinado, siendo aún joven, comenzó a buscar al Dios de David, su padre, y el 10º año comenzó a purificar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos y de los bosques y de las imágenes talladas y de las imágenes fundidas. Y para terminar, un profeta llamado Jeremías. Si piensas que Josías, que José, que David eran jóvenes cuando fueron por el Señor, ¿qué dirías entonces de Jeremías? Porque en el versículo 1, capítulo 1, 5 dice: antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Antes de levantar a Jeremías como el predicador más destacado de su generación, Dios le tenía preparado en el vientre de su madre. Recuerden este texto bíblico: que ninguno tenga en poco tu juventud. Ninguno tenga en poco tu juventud. Sino sé ejemplo de los creyentes en palabras, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Timoteo era joven, pero Dios quería usarle a pesar de su corta edad para edificar la iglesia de Cristo. En 2 Timoteo 1:5, cuando yo llamo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy persuadido eso también en ti. Debemos enfrentar los desafíos que tenemos en cada uno de nosotros, pero no debemos dejarnos intimidar de ellos. Quiero que luego estudies en casa 2 de Reyes 6. En una ocasión, Eliseo estaba con aquel que ayudaba.
Y pasa que cuando aquel que le estaba ayudando, usted lo va a encontrar en 2 Reyes 6:14 al 17. ¿Saben que aquel ayudante de Eliseo, cuando abre la puerta de su casa, ¿saben qué ve alrededor? Mucha gente que quería, ¿qué cosa? Darle cartas y sorpresas, ¿no? Que querían matar a Eliseo. Y rápidamente este hombre le dice, su criado le dice, Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Cuando usted enfrenta un desafío, no se deje intimidar. Puede que sea un gigante, puede que sepa más que usted, pero su corazón es conforme al corazón de Dios. El criado le dice a Eliseo, Señor, ¿qué haremos? Tengo miedo, Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Has visto cuánta gente hay afuera? ¿Has visto cuánta gente quiere hacernos daño? Lo primero que tenemos que hacer al momento de enfrentar una situación desafiante es no dejarse atemorizar por ella. Eliseo se paralizó el miedo cuando vio que la ciudad citada era el gran ejército de Siria. Los sirios venían a atacar a Eliseo. ¿Y cómo reaccionamos? Muchos se entregan a la desesperación, muchos se desesperan, otros se resignan a vivir sufriendo. Toda la vida viviré así, pues he nacido para vivir así. He nacido para vivir así entonces. Otros huyen, otros murmuran en contra de Dios por lo que pasa. Pero la primera clave para que usted pueda vencer aquel desafío que se le venga, no tiene que temer. Entonces la primera clave, que cuando me venga un desafío o algo, no tengo que tener. La segunda clave que Dios le da hoy es que usted tiene que confiar plenamente en el Señor. Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Saben? Dios le dijo, Eliseo le dice, ábrele los ojos para que vea cuánta gente está trabajando por nosotros. ¿Sabe cuántos ángeles están trabajando mientras usted está sentado aquí, escuchando la palabra de Dios? Nuestra fe está relacionada con nuestra victoria. Nuestra fe está relacionada con nuestra victoria. Basta solo de leer la Biblia para ver cómo muchos hombres y mujeres alcanzaron grandes victorias a través de ¿qué cosa? A través de la oración, a través de la fe. Tercero, para enfrentar los desafíos debemos orar constantemente. La Biblia dice en el versículo 17, y oró Eliseo, y oró y le dijo, Señor, lo único que te pido en este momento no es que me libres de estos enemigos, porque sé que tú peleas por mí. Lo único que te pido es que este criado pueda abrir sus ojos espirituales. Tenemos que orar constantemente. Tenemos que tener una vida de oración. Cuando Josafat estaba en peligro porque venían a atacarles, venían a matarles, y Josafat tenía menos gente, menos capacidad, ¿saben qué hizo Josafat? No se desesperó, no hizo esto ni el otro. Lo que hizo Josafat en 2 Crónicas 23. Cuando le vino aquella prueba, aquella dificultad de poder atacarle, entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. ¿Qué hizo Josafat? Cuando le vinieron a atacar, se puso a orar. Cuando oramos en medio de nuestros problemas, cuando oramos en medio de nuestras dificultades, cuando oramos cuando vemos
que siempre pasa en esto en casa, y siempre pasa esto y esto. ¿Cuánto oramos? Josafat venía un gran ejército a atacarlo, no estaba preparado, él se humilló delante de la presencia de Dios y oró. Usted puede bajar al versículo 27. Y por haberse humillado y orado, Dios le dio la victoria. Dice, y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén como gozosos, porque Jehová les había dado gozo, librándole de sus enemigos. ¿Cómo puedo enfrentar los desafíos? No dejándome intimidar por ellos, no teniendo miedo, confiar plenamente en Dios y devorar constantemente. Tengo que alejar todo tipo de temor y no dejarme intimidar por los desafíos que se me vienen. Debo confiar plenamente en Dios y orar constantemente para que Dios mueva su mano a favor de nosotros.